Buenas tardes, mi nombre es Liliana Herrera, estoy en grado 10º y les voy a exponer sobre la obra Mientras llueve. Esta obra fue escrita por Fernando Soto, quien nació en 1933. Él se ha dedicado toda su vida a escribir. En sus obras explora la sociedad en todas sus facetas, resaltando la relación entre las personas y los poderes establecidos, como lo son la religión, la política y la economía. Entre las obras de Fernando encontramos novelas, libros de poemas, cuentos, literatura infantil y juvenil, ensayos y guiones de televisión, entre otros. Una de las maravillosas novelas que escribió y con la cual tuvo mucho éxito fue Mientras llueve. Mientras llueve es una novela escrita en 1966. Esta es una historia de venganza, violencia, amor y sobre todo injusticias. En esta exposición yo les voy a hablar sobre los personajes más importantes de esta obra y les voy a dar un pequeño resumen sobre esta historia. Como tema principal de esta obra tenemos la injusticia, ya que una vida que pudo ser brillante fue convertida en un trapo sucio de la sociedad por culpa de una venganza nacida por la mente de un ser cruel y vengativo. Esta novela tiene como personajes principales a Celina y a Fernando. Celina es la protagonista de esta triste historia, en la que ella es condenada injustamente a pagar 24 años de cárcel por la venganza de su esposo, que sabía que ella no lo amaba. Ella era una mujer muy bonita, que vio poco a poco morir su belleza y sus ilusiones en la cárcel. También tenemos a Fernando, que era un joven tímido, enamorado de Celina desde que la vio por primera vez. Él era poeta, él era tierno y se estaba convirtiendo en un gran escritor. Su amor con Celina fue el causante de la tragedia de la muchacha. Cuando él trata de ayudar a Celina a superar todo por lo que está pasando, ella se envenena y muere. Como personajes secundarios tenemos a Gisela, quien era la esposa de Fernando, con la que ya había establecido una familia. Pero cuando vuelve a ver a Celina, lo deja todo solo por ayudarle. También está doña Jacinta, quien es la culpable de todas las desgracias de Celina, ya que ésta le obligó a casarse con don Jacobo, quien era un ser cruel y vengativo. Él era un hombre de 60 y pico de años y poseía una pequeña fortuna, por la cual doña Jacinta obligó a Celina a casarse con él, para salir de la ruina. Cuando él se dio cuenta que Celina había estado con otro la noche anterior de su boda, se envenenó de manera que todas las culpas recayeran sobre Celina. Los hechos de esta historia se iniciaron en San Juan de Alba, un pueblo pequeño donde Celina pasa sus primeros años de cárcel y luego es trasladada a la capital. La obra inicia cuando Fernando se encuentra de casualidad con Celina en un barrio bajo de la capital. De inmediato viene un recuerdo de toda su historia de su amor frustrado, el encarcelamiento y su matrimonio con Gisela. La inundación en el barrio en el cual ella se encontraba trabajando como prostituta y la sorpresa de Fernando al verla alimentó su deseo de ir a rescatarla para ayudarla. Cuando él llegó era demasiado tarde, pues ella había tomado la decisión de acabar con su vida ingiriendo veneno. Al morir Celina, él empieza a leer el diario de ella, y llegan todos los recuerdos. La obra empieza cuando Celina es condenada a 24 años de cárcel por la muerte de su esposo tras aparecer envenenado con arsénico. Celina encuentra como medio para llenar el vacío escribir cartas a Fernando, sin importarle que estas cartas jamás llegaran a su destino. Le bastaba con leerlas y hacerse la ilusión que tenía algo de él, para lo cual siempre encuentra una persona dispuesta a ayudarle entregándole hojas y lapiceros para que escriba.
La primera de ellas es Leticia, quien era su compañera de celda. Cuenta Fernando paso a paso su estadía en la cárcel, sus amigas, el cómo poco a poco perdió su credibilidad en la justicia. Solo a través del diario de Celina, que lleva desde chica, él podrá enterarse de la verdad 10 años después y ya cuando ella ha tomado una gran cantidad de pastillas para morir asustada por tener que encontrarse nuevamente con Fernando. Él se entera cómo Celina va a la cárcel por una venganza del señor con el cual se había casado, el cual al enterarse que Celina se había entregado a Fernando la noche antes de su matrimonio, planea su muerte. Don Jacobo echa arsénico en un vaso de limonada y luego le pide a Celina que se lo lleve, pues tiene sed. No se lo toma sin antes decirle que se va a arrepentir toda su vida de la burla que le ha hecho vivir. Y efectivamente, así sucede, ya que Celina, al llevarle el vaso de limonada, quedan sus huellas en el vaso, y por tanto es una prueba usada en su contra a la hora de descifrar el crimen. Toda la desesperación de la protagonista queda allí plasmada. Solo el recuerdo de Fernando logra aliviarla en sus momentos más tristes y de depresión. El pensar solo en su nombre ya era un motivo de felicidad, y le escribe cantidad de cartas que ella sabe que nunca le enviará. Solo después de su muerte, Fernando encuentra todas estas cartas que son el motivo de este libro. Celina termina diciendo antes de su muerte: he traído un vaso con agua, y espero que calme un poco la lluvia, para que mi alma no se moje cuando abandone mi cuerpo. Y huele a lo desconocido. Dios mío, quizás resulte una blasfemia implorarte en estos momentos, llamarte a mi lado, pero nunca creí tanto en ti. Jamás te amé tanto, ni esperé tanto de tu infinita misericordia y de tu ilimitada comprensión. Tú sabes que este que voy a emprender es el único camino que me queda, matándome. Trato de salvarme, no solamente en esta vida, sino en ese algo divino que tenemos dentro de nosotros y que nos da la certeza de que existes y de que te pertenecemos. En conclusión, como ya sabemos, en Colombia y en todo el mundo se presentan casos de injusticias en las cárceles. Eso lo demuestra un grupo de universitarios que ha revisado 1.200 procesos judiciales en Colombia, de quienes dicen que con ellos se ha cometido una injusticia. Muchos de estos casos fueron ignorados por no encontrar bases para considerar que la persona sí está injustamente condenada. Me gustó esta obra porque muestra la realidad acerca de la vida en las cárceles y de las mujeres que deben prostituirse para poder subsistir. Asimismo, muestra el sufrimiento que estas personas deben confrontar día a día, las necesidades que éstas tienen y en las necesidades en que viven. Por otra parte, expone la felicidad y la esperanza como algo necesario en estas situaciones, ya que son lo que guían a impulsar a seguir adelante y no darse por vencidos sin importar las situaciones, que las situaciones empeoren cada vez más. También nos deja una enseñanza muy importante, y es el pensar que en las cárceles no están todos los que son, ni son todos los que están. Igualmente que no nos debemos dejar manipular de nadie para vender nuestros sentimientos como le tocó hacerlo a Celina. También nos deja pensando en cuántos casos como el de Celina no habrán en las cárceles de este país. Bueno, este ha sido el final de mi exposición sobre el libro Mientras llueve. Espero que hayan entendido y les haya gustado mi exposición y haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.